Queridas alumnas y querido alumno, hoy vamos a revisar en seguimiento a la clase del sábado anterior lo que es la evaluación curricular. De acuerdo a diferentes autores, lo que están ustedes elaborando en su diseño curricular tiene que estar sujeto a un criterio científico. Y uno de los mayores elementos de la ciencia es que es capaz de probarse, es decir, de verificarse. Todo aquel producto de la ciencia, en este caso de la ciencia de la pedagogía, debe estar sujeto a la prueba y es decir, ha de ser capaz de superar continuamente estos ciclos. Para poder ejemplificar adecuadamente lo que vamos a hacer en la evaluación curricular o lo que se hace en la evaluación curricular, vamos a utilizar como referencia el ciclo de Deming, que por sus letras iniciales se traduce como ciclo P de papá, D de dedo, C de casa y A de Alberto, o círculo de Deming es el ciclo PDCA. Este ciclo consiste básicamente en 4 fases, una que corresponde a cada una de las letras. Consiste en planear, que corresponde a la primera parte. Posteriormente, en idioma inglés, la parte de hacer o la parte do. La tercera letra del sistema PDCA es check, o sea, verificar. Y finalmente, la última letra corresponde a la letra A, que hace referencia al verbo actuar. ¿En qué consiste cada una de estas fases? Y cuando les vaya yo comentando cada una de ellas, se van a dar cuenta que corresponden a las fases que hemos tenido que circular o que transitar en nuestro diseño curricular. La primera parte, que consiste en planear, se refleja y se traduce científicamente en que se trabaja en la identificación del problema o de las actividades susceptibles a ser mejoradas y definir los objetivos a alcanzar. Es decir, se fijan los indicadores de control y se definen diferentes métodos o herramientas que puedan servir para lograrlo. Si nos damos cuenta, esta es la primera parte que trabajamos en su diseño curricular. Ustedes identificaron algunas necesidades, incluso alguna de sus compañeras que se desempeñan en el área de psicología nos ayudó referenciando lo que era una identificación de necesidades de capacitación y a partir de ello empezaron ustedes a desarrollar su diseño curricular. No vamos a entrar mucho en el detalle de lo que el ciclo de Deming significa, simplemente quiero traerlo a cuenta para que ustedes puedan valorar en dónde estamos en cada uno de estos registros. La siguiente letra, el do, o el que es el acrónimo de hacer o ejecutar, es cuando ponemos en práctica nuestro diseño curricular. Es decir, primero definimos cada una de las partes que lo iban a integrar y posteriormente ya lo estamos haciendo. Es decir, es esa parte que recordarán ustedes, nos costó bastante trabajo empezar a identificar cuáles serían las materias, cómo tendrían que estar acomodadas y ustedes fueron paulatinamente, y a eso corresponde su primer envío, a su modelo curricular, es decir, ya lo elaboraron y ya tendríamos una propuesta para poder presentarlo, para poder considerar que habíamos pasado de la planeación a la acción, es decir, ya hicimos un diseño curricular. Algunas de las ciencias consideran que es necesario para poder hacer pruebas, es decir, recordarán también, les había pedido yo que hicieran una prueba en la que le preguntaran a sus conocidos de sus redes sociales si estarían interesados en participar en una formación educativa con el plan que ustedes están proponiendo. Bueno, esa es una suerte de pilotaje, es decir, de poder hacer una investigación previa para poder determinar si esa carrera era viable. Ya entraremos en materia un poco más adelante. La tercera parte del ciclo de Deming, check, corresponde a la letra C, corresponde a comprobar o verificar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y aquí es donde tenemos la parte sustancial de nuestra sesión de hoy. Checar significa verificar, revisar. Hemos escuchado recurrentemente en muchas áreas que lo que no se evalúa difícilmente se puede mejorar. La idea de verificar lo que están ustedes elaborando tiene que ver justamente con esto, con poder realizar mejoras, las adecuaciones, aquello que se requiera una vez que la carrera está siendo implementada. El ejercicio de publicar en sus redes sociales un diseño curricular o el nombre de una carrera para conocer a cuánto les interesaría nos tendría que arrojar en un proceso más largo y más detallado una retroalimentación. Es decir, que pudiéramos preguntarle a aquellos que desean inscribirse en nuestra carrera o que estén interesados en cursarla, ¿por qué estarían interesados? Y de igual manera, a quien no le interese, conocer cuáles son las condiciones por las que no les interesa cursar esa carrera. Esta parte de verificar o checar nos podría
arrojar muchos elementos que nos servirían para evaluar si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. En este sentido, quiero retomar un poco lo que comentamos en el foro el día que nos conectamos el sábado pasado de nuestra sesión, y les recuerdo que ahí mencionamos 3 momentos para evaluar el currículum. El primer momento es justamente cuando lo estamos elaborando y nos damos cuenta que nos estamos saliendo de los parámetros técnicos, de los parámetros administrativos, académicos o científicos, y en ese momento vamos corrigiendo. Les decía que un segundo momento importante es cuando ya lo tenemos concluido y lo sometemos a consideración de un externo. Este proceso nos lleva a conocer que desde un punto de vista ajeno de alguien que no estuvo involucrado durante el proceso de planeación, de desarrollo e implementación del currículum, nos pueda dar su punto de vista. Esta evaluación en el currículum naturalmente se hace en un sistema que se llama evaluación de pares, es decir, donde a ustedes especialistas en educación superior los pueden invitar a que evalúen un currículum que no ha sido implementado o que incluso ya siendo esté sujeto a revisión. Ustedes con las tablas, con los documentos que han estado manejando y con la experiencia que tienen de haber desarrollado ustedes su propuesta, sería factible que se convirtieran en evaluadores de diseño, es decir, revisaran si el diseño curricular cumple con las características que se están verificando. Y el tercer momento, y no menos importante, es el de evaluar el currículum posteriormente a que éste fue implementado. Es decir, es como que la prueba de fuego a la que sometemos a los currículums. Podemos tenerlo todo en el papel adecuadamente revisado, cumple con las características técnicas, administrativas, económicas, pero el círculo se cierra, este ciclo de Deming, y ahorita vamos a ver un poco más regresando a esta situación. El ciclo del currículum se cierra cuando quienes lo cursan nos emiten una opinión y también quienes son destinatarios de estas personas que se formaron bajo nuestro modelo curricular. Es decir, circulamos una generación, le permitimos el tránsito, si es necesario durante el camino se van a dar cuenta que a pesar de que esté todo teóricamente planeado y desarrollado en el papel, hay muchas cosas que durante el proceso no tenemos en cuenta. Caso concreto, lo que nos está pasando ahora con esta contingencia que nos ha obligado a establecer este mecanismo de educación, es decir, teníamos nosotros una planeación desarrollada para vernos frente a frente, para poder ir dándole seguimiento a sus procesos, a la elaboración de su diseño en el cotidiano, en cada sesión, y ahora, bueno, pues incluso el uso de las herramientas informáticas en algún sentido nos ha facilitado y en otro sentido nos ha complicado mucho más el proceso de avanzar en su diseño. Esto tendría que estar considerado en la evaluación del currículum. Les señalaba en algún mensaje del chat o del grupo del WhatsApp que es muy importante que verifiquen que sus currículums estén sujetos a esto. ¿Cómo cerraríamos el círculo? Hay instituciones encargadas de hacer evaluación de los sistemas educativos. Recurrentemente escuchamos decir en las promociones de las instituciones educativas que tienen educación de calidad. Es decir, aquí se educa con calidad. Bueno, el parámetro de calidad, ya lo comentamos también en algunas otras circunstancias, muchas veces es muy subjetivo. Bueno, hay instituciones encargadas de definir parámetros claros, objetivos, fehacientes y congruentes que nos permiten evaluar un currículum. Bajo este esquema es que se evalúa a los egresados. ¿Qué le podrían evaluar a los egresados? Hay varias vertientes en la evaluación de los egresados que nos arrojarían por default la evaluación del currículum. En primer lugar, la satisfacción que tengan al haber cursado el programa propuesto. Es decir, obtuvieron lo que esperaban, obtuvieron los conocimientos que esperaban, se adecuó su formación al perfil profesional que tenían visualizado al inicio de su carrera. Esa podría ser una alternativa. La otra es cómo están evaluados en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Hay pruebas estandarizadas para lograrlo o para poderlo verificar. Algunas de ellas son las que aplica el Ceneval, que nos da a través de un mecanismo que se llama exámenes generales de egreso un parámetro para saber si los egresados están cumpliendo con este sentido. En ese sentido, con obtener los conocimientos y habilidades que se requieren de acuerdo a su perfil, y una manera más que es la evaluación de los empleadores. En el caso de ustedes que elaboraron todos una propuesta de diseño curricular basada en el posgrado o en la formación profesional, es muy importante que los empleadores, es decir, aquellos que van a ser quienes utilicen el servicio profesional de quien se formó con nosotros, nos den su punto de vista y nos digan, bueno, a tu especialista en
temas ambientales, le hace falta conocer más a detalle las normas técnicas porque en el desempeño del trabajo fue donde tuvo problemas. Oye, a tu egresado de la carrera fulana de tal obtuvo muchas habilidades escritas en el idioma inglés, pero el speaking es algo que naturalmente no se le está dando. Quizá tengas que reforzarlo en la formación profesional. De la misma manera, cuando alguien enfrenta una situación de desarrollar plataformas educativas y no lo está logrando, quizá lo que le falte sean argumentos de programación para poder desarrollar o para poder innovar fuera de lo que ya está establecido. Esa retroalimentación solamente nos la puede proporcionar quien ha empleado a quienes cursaron nuestro programa. Y esa evaluación resulta muy importante en función de que a partir de ello podemos hacer los ajustes que se tengan que realizar en el diseño curricular. Y justamente aquí encontramos la última letra del modelo PDCA, que se traduce como la letra A, que es el equivalente a actuar. ¿Qué tiene que ver con eso? Que una vez revisado el currículum, elaborado, puesto en práctica de manera piloto, puesto en práctica de manera normal y ordinaria, y después de haber revisado a los egresados en esas tres vertientes, en sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en su satisfacción y en la satisfacción de los empleadores, podemos corregir. Es decir, vamos a tomar aquellos argumentos en los que resultamos débiles o que se presentaron como áreas de oportunidad para poder establecer nuevos criterios. Si les faltó a nuestros alumnos el dominio de la habilidad del speaking, bueno, entonces tendremos que hacer alguna corrección en el currículum para poder incrementar las horas de taller, de conversación, lo que a la larga traerá como consecuencia, evidentemente, mejores habilidades en el speaking. Nuestros especialistas en diseño de herramientas multimedia para la educación están faltos o están débiles en programación en el sistema Mac. En Windows lo saben hacer muy bien, pero en Mac no. Y si nos vamos más allá, quizá habrá se hable hoy de aplicaciones móviles que puedan tener en el teléfono que requieran programación bajo el modelo Android. Bueno, pues entonces, si eso es lo que hoy demanda el empleador, que al final es quien lo va a utilizar, tendríamos que reforzar nuestro currículum si es que no lo tenemos. Y finalmente, en el caso de la propuesta que ustedes elaboraron sobre temas ambientales, sobre pedagogía del medio ambiente, pues resulta muy importante conocer que quizá la innovación o quizá todo lo que va avanzando hoy, la ciencia y lo que se va descubriendo en materia de medio ambiente, pues pueda irse incluyendo en la formación del especialista. De esta manera estaríamos retroalimentando constantemente y evaluando que nuestro currículum sea una pieza técnica, científica y pedagógica que sea capaz de responder a las necesidades de los empleadores. Con esto estaríamos estamos dando la explicación de la evaluación del currículum y en un video que les subo en un momento hacemos una revisión de cada uno de sus trabajos. Muchas gracias.